Nos encontramos en la Puerta de Tierra, popularmente conocida así, pero en 4 o 5 documentos donde yo la he visto referida, esta puerta, que es la entrada a Garachico propiamente dicho, puesto que Garachico nació gracias al puerto, esta puerta se denomina Puerta de la Marina. Por esta Puerta de la Marina, que en el año 1602, cuando el gobernador militar de Tenerife y La Palma hizo el parapeto que corría desde esta puerta hasta el castillo, ya estaba construida. Esta puerta tenía la virtud, vamos a decir así, y ahora explicaré el porqué, de permanecer cerrada al puerto. ¿Para qué? Para que no se efectuase ninguna clase de contrabando. O dicho de otro modo, todo el puerto estaba cercado y todas las mercancías tenían que entrar y salir por aquí y pagar almojarifazgo, es decir, los impuestos de entrada y salida de estas mercancías, que generalmente estaban alrededor del 6%. Para salir, las carretas venían cargadas de todos los productos que se producían aquí en esta zona. Y aquí tenemos la huella de los ejes de estas carretas. El puerto de Garachico vivió, creció, gracias a su comercio. Pero también hay publicaciones de serios investigadores que nos dicen que toda la mercancía no entraba por aquí, que muchísimas de estas mercancías eran desviadas antes de llegar al mismo puerto, antes de llegar a la Gadársena, eran desviadas hacia la Caleta, hacia el Roque o hacia la playa en la Magdalena que está debajo de San Pedro. Es decir, se hacía contrabando con ellos. Pero esto es otro tema. Aquí está la Puerta de las Marinas, popularmente conocida como la Puerta de Tierra. Dentro de este parque donde nos encontramos está el monumento, vamos a llamarlo así, al lagar. El lagar que es de San Juan de Gollado. Este lagar de San Juan de Gollado está documentado como en el año 1725 el marqués de Adeje y conde de la Gomera manda a construir este lagar. Los vinos que hacían este lagar, sobre todo de Malvasía y Negramuelle como algunos le denominan, se exportaban por el puerto de Garachico. Bueno, no se exportaban, se enviaban por el puerto de Garachico hacia la hacienda de Adeje, propiedad de los condes de la Gomera y marqueses de Adeje, como ya hemos dicho. Pues allí, cuando los barcos iban para allá, que están documentados también los nombres de los barcos, como la Marina, la Margarita, Nuestra Señora del Rosario, etcétera, venían de retorno para acá, cargados de cebada, de trigo, maíz, horquetas, o sea, las horquetas que decían los campesinos, para la hacienda de San Juan de Gollado. ¿Y de dónde he sacado yo estos datos? Pues estos datos han sido muy fáciles de sacar, del fondo de Adeje, que está en el Museo Canario de Las Palmas, y de otro fondo, de la misma casa Fuerte de Adeje, que está en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Hay que hacer una salvedad, y esto que se sepa, que lo primero que se cultivó en Canarias fue la caña de azúcar, pero los mismos artilugios que se empleaban en Andalucía para la aceituna fue los que se emplearon para exprimir la caña de azúcar. Y lo mismo que se empleó para la caña de azúcar se emplearon luego para los agares. Así, en una finca como la de Interián, encontramos haciendo pared 7 piedras de estas. ¿Por qué? Porque no eran que el lagar lleva una, no habían 7 lagares. Lo que había era, pues, bastantes prensas, para exprimir el bagazo de la caña de azúcar. Y cada prensa llevaba 3 piedras.
gracias a la reforma que se le hizo al parque, porque estaba medio abandonado. Exactamente, gracias a la reforma que se le hizo, porque estaba abandonado de todo, porque esto era una serie de paredones, de huertas que había, que se llamaba El Trono. Y por este lado de aquí, de la puerta, había unas higueras y unos tunos, según dice Sebin, que daba unos tunos gomeros riquísimos de primera categoría, y que él venía a cogerlos, que estaban ahí situados por donde mismo está ese monumento. Y luego, pero mira qué maravilla desde aquí se ve el lagar, una vista... que está muy bien y muy bien conservado, gracias a Dios. Esto siempre ha sido la plaza del puerto de Garellico. Y aquí se echaron partidas de ajedrez. La documentación primera que se reconoce de una partida de ajedrez en Canarias es aquí precisamente porque se metieron manos un soriano y un ponte de aquí y discutieron, se llamaron judíos unos a otros. Judío tú, yo soy más judío que tú eres lo más que yo. Eso dio lugar a un pleito y se dice que a raíz de una partida de ajedrez celebrada en esta plaza, es decir, en esta plaza daba para mucho, no solamente para que la gente estuviese esperando a que llegasen los navíos, mercaderes sobre todo, sino también para jugar. Pues la plataforma, como yo te decía, corría desde la puerta de tierra hasta aquí, y cañones como esos son los que estaban situados aquí, 4-3, 4-3, 4-3, o sea, lo que podía manejar un artillero para defender al puerto si había algún ataque. Hombre, los días de San Andrés estos cañones se disparaban como salvas, porque por los días de San Andrés es cuando se nombraba nuevo alcaide o se reafirmaba en su puesto el alcaide de este castillo. La fecha de la edificación de este castillo data del año 1575, cuando Fabián Viña, con anterioridad, había prometido levantar un fuerte con tal que a él se le nombrase alcaide perpetuo, alcaide gobernador, dueño de esta fortaleza. Y fue Fabián Viña Negrón, el dueño de las tierras situadas más allá de la finca de la Quinta, hasta la Palma de Daute, el mismo que levantó la ermita de San Andrés en la caleta de Interián, el que levantó este castillo con tal que se le nombrase a él gobernador. ¿La función del castillo? La función del castillo era meramente defensiva. Tenía poco que defender porque las piezas que estaban ahí, según la historia, eran de poco alcance. Pero por lo menos al entrar aquí dentro de la rada, sí que servían para derribar cualquier embarcación que no... o sea, que se pusiese a disparo. Y también cuando la peste sirvió de mucho los cañones para advertir que los barcos tenían que permanecer fuera antes de entrar para ir allí a ver si traían los certificados de salud. También tuvo otro utensilio, ¿no? Despacho de carbón o... Eso fue muy posteriormente, desgraciadamente, o sea, ya se dejó abandonado, también sirvió de cárcel, se cometieron aquí asesinatos dentro de este castillo, personas que estaban presas aparecieron degolladas y con un puñal clavado por los ventanillos que estamos por el lado de allá, por el lado de la carretera, etcétera, etcétera. Pero este castillo tenía un aljibe que todavía yo no lo he podido encontrar, pero tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo en algún sitio, aunque sea tapado, porque de ese castillo es donde se surtían del agua para los que estaban aquí en la fuerza. Esta es la plaza que corría, esta es la plaza de armas que así se llama, o sea, desde el castillo hasta allá, y cuando se tocaba rebato, la calle de Venus salía venía a dar aquí. La calle de Venus no salía por aquel callejón, la calle de Venus salía por aquí, y entonces desde la iglesia se tocaba rebato con la campana, todo el mundo preguntaba ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y por la calle de Venus, que salía aquí por esta casa de los limoneros, venían a la plaza de armas a formar los milicianos para defender. Llegó a tener una pila, ¿no? En la pila estamos un poquito más arriba, según cuenta, pero documentado yo no lo tengo eso. Aquí tenemos también los escudos de Fonseca, de Álava y de Fabián Viña, que hace mención a su fundador de aquí, de Fabián Viña Negrón. Y aquel escudo que está descabezado es que cuando la República le mandaron una barra de hierro, ras, y se cargaron la cabeza.
Un escudo bastante curioso porque pertenece a los Austria, que llevan debajo el toisón de oro, el cordero doblado, que es el toisón de oro, el escudo de España con el toisón de oro. Y mira qué piedra, la restauración se hizo por los a principios del año 1950, o sea, de la década de los 50, una gran restauración. Esto fue militar, luego fue del ayuntamiento, fue del Frente de Juventudes, que se lo cambiaron por el campo de fútbol, luego lo cogió el ayuntamiento el año 1950 y lo restauró. Fue cuando el año 1856, el mes de enero, vino la marejada y arrancó de raíz todos los cimientos del ayuntamiento que aquí estaba, y se perdió todo. La caja de caudales, que tenía muchísimo dinero, hombre, en aquella época, y sobre todo lo peor que ocurrió fue que se llevó todo el archivo que tenía, incluso documentos que se estaban tramitando para diferentes pleitos que Garachico estaba entablando con otros municipios, como lo era Icó y El Tanque. Todos esos expedientes desaparecieron y los pleitos se suspendieron o se reiniciaron de nuevo, que por cierto los perdió todos Garachico. Pues aquí estaba, y de milagro, porque se entretuvo el alcalde, que en ese momento lo era de Garachico, se entretuvo socorriendo a unos ancianos, no pilló al alcalde dentro, porque cuando el alcalde con 3 más venían a esto, unos instantes, se lo llevó el mar, una sola ola y los arrebató. Aquí vivían los hermanos Vestre. Los hermanos Vestre eran unos mercaderes que construyeron diversas capillas dentro del convento de San Julián, porque esto que tenemos aquí es el convento de la Orden Agustina denominado de San Julián, o bajo la vocación de San Julián, que así se le conocía. Fue fundado en Los Silos, en la finca de Daute, en el ingenio de Daute, en el año 1621, por Julián Moreno y su esposa doña Ana María Prieto de Saa. Saa, que se escribe, unos la escriben Saa y otros Saa con acento, pero en su origen fue S-A-A-A. Bien, pues allí ellos, que no tenían hijos, dejaron un amplio fondo de dinero para que se viniese aquí los agustinos y construyesen este convento. Pero en la construcción de este convento, los demás conventos que ya estaban, que era el convento franciscano, el convento de las Claras y el convento de Santo Domingo, hacen sendos escritos, tanto a las autoridades civiles como a las autoridades eclesiásticas, oponiéndose a la construcción de ese convento. ¿Por qué? Porque ya aquí en Garachico eran tantos los conventos que habían, ya habían 3 conventos, y era mucho convento para una población como la que tenía Garachico, y eso necesitaba muchísimos tributos y muchísimas donaciones para que pudiese funcionar, y además, como ellos querían, los agustinos, y lo consiguieron al final, que fuese colegio donde se pudiesen impartir clases de latinidad y gramática, y así tenemos constancia de ello en las primeras clases inaugurales. Luego ya decayeron estas clases, y hasta el año 1638, desde el 21 al 38, los agustinos no vienen de noche, o sea, con nocturnidad y alevosía, se meten dentro de estas casas y fundan. Pero los vecinos enterados, guiados por los magnates de este pueblo, sobre todo por el sobrino de doña Ana María Prieto de Saa, que si no se construía el convento, sí que heredaba él ese dinero de fundación, pues entonces vienen, los rodean, dan cuenta a las milicias, y después de tantos días logran echar fuera a los agustinos de aquí. Y hasta el año 1941 no empieza a funcionar este convento, como se suele decir, como Dios manda. Y es que cuando este convento se quemó en el año 1690 y algo, en los últimos años del siglo XVII, con el incendio de San José, los escombros cayeron ahí. ¿Y qué hicieron cuando se restauraron? Pues dejar los escombros donde estaban y ponerle otro piso arriba.
ponerle otro enlosetado. Así que sería maravilloso, y yo espero verlo, porque esto lo van a restaurar dentro de poco, que eso lo desescombre y deja al descubierto todas las sepulturas por sus nombres, apellidos, que están ahí o que yacen ahí bajo ese enlosetado posterior que le pusieron. Este es el convento, el segundo convento femenino de Garachico, el de Nuestra Señora de la Concepción, porque está bajo la vocación de Nuestra Señora de la Concepción. Es una escisión, o sea, una hijuela en su momento de las monjas clarisas. Las monjas clarisas que estaban ahí en la entrada del pueblo, viniendo de Icó. Entonces allí había muchas monjas y el convento era relativamente pobre. Y se vivía pobremente. Entonces las personas pudientes de Garachico se juntaron para comenzar a fundar y construir otro convento donde sus hijas estuviesen más cómodamente. Y entonces, siguiendo la corriente del momento de Santa Beatriz de Silva, fundaron este convento bajo la regla reformada de las clarisas de Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva, de Nuestra Señora de la Concepción como el hábito en que ellas usan, y en este pueblo de Garachico cuajó muy bien, y las donaciones que se hicieron a este convento fueron varias, y no solamente las donaciones, sino de que otros pueblos y de otras ciudades de La Laguna y Ticó vinieron las hijas de estos señores a profesar, de los señores pudientes vinieron a profesar a este convento. Este convento pues ha sufrido varias desgracias, entre ellas marejadas, incendios, de todo. Y este convento por el año 1709 se quemó y hubo que estas monjas refugiarse en la casa del señor Marqués de la Quinta Roja, donde hoy está ese hotel que está en la plaza. Y allí estuvieron 40 años. El señor de aquí, el señor Marqués de la Quinta Roja, tenía que sustentar a las monjas o buscarle una salida. Era como un padre que tiene unas hijas. O sea, o restauraba esto. Y por otra parte, a estos herederos del fundador de esto, no sabían qué hacer con ellos. Porque si el convento desaparecía, ellos eran los dueños del fondo. Porque así estaba escrito en la fundación. Si ese convento desaparecía, ellos eran los dueños del fondo. Pero ahí la ayuda del obispo del momento y se restauró y aquí están. En Tordesillas, Valladolid, hay otro convento concesionista, pero manteniendo siempre concesionista de las Claras, porque fue en Valladolid donde la fundadora Beatriz de Silva estuvo muchos años como dama áurea de la corte de los reyes de España. Este molino es el último de una serie que estaban unidos por la misma agua, el hilo conductor era el agua en este caso, y que empezaba, este es el molino de la orilla del mar, o sea, el molino de la Marina. Luego teníamos más arriba, que ya lo veremos luego, el molino del patio de las Claras, el molino de San Antonio, que está junto a la ermita de San Antonio de Lamero, y luego en lo alto de la hacienda de Garachico, de Lamero, tenemos el molino nuevo, que es donde se fundó el primer ingenio de caña de azúcar en el año 1581. También antes de estar la avenida había una pequeña playa donde se bañaba la gente, ¿no? Exactamente, esto fue por las personas que habitaron este molino, fue un molino muy popular. No digo porque las personas fueran buenas y malas, sino porque eran muy conocidas y muy populares y muy apreciadas en este pueblo. Y esto se transformó un poco en el entorno, porque esto estaba rodeado de piedras por todos lados, y generalmente yo lo conocí teniendo a un chorro de agua que salía hasta el mar, remanente de arriba de riegos o correntías de la platanera. Y esto es lo que tenemos. Está fechado que esto funcionaba hasta el año 1884. Y era un molino harinero.
y funcionaba con el agua de la cubeta de San Antonio. Es decir, el de la cubeta San Antonio se abría, venía a la cubeta de la Plaza de las Claras, se abría la cubeta después de pasar por el molino y entonces volvía hasta aquí, y las piedras estas que están aquí no pertenecen a este molino. Esto es un molino de gofio de motor, que estaban de los muchos que han habido en Garechico, pero esto no pertenece a esto. Las piedras eran pequeñas, relativamente pequeñas, porque el agua ya estaba disminuida, y entonces tienen que ser unas piedras pequeñas. Molinos harineros. Hombre, harineros, no vayamos a hablar en Canario, molinos de gofio. Está bien restaurado y en efecto, pues yo creo que debemos de felicitar a los restauradores y a las autoridades que iniciaron el proceso de restauración. Aquí tenemos el convento de las Claras y más acá tenemos otra de las casas que ya desaparecieron cuando la avenida nueva que se hizo, por aquí. Pero, y aquí está situado el molino. Tenemos el convento de las Claras y aquí el molino. Nos podemos suponer que entonces por esta parte de aquí de arriba es donde estaba el molino del patio de las Claras, y al estar más bajo ya la presión del agua de la cubeta más la correntía, o sea el desnivel, ya movía esto. La primera ermita de San Telmo, que luego en el año 1638, como el mar la destrozó y la hizo polvo y se llevó hasta los vasos sagrados, pues la trasladaron a la parte de arriba del convento de las Claras, que es por donde se sube para el volcán, con tan mala suerte que el volcán del año 1706 pues no llegó a tener un siglo esa otra ermita, la de San Telmo, y está sepultada. Sería una maravilla, por curiosidad, ver cómo quedó, pero no, los vecinos no anduvieron, o sea, los vecinos anduvieron bastante diligentes y rescataron la imagen de San Telmo, que la sacaron en procesión y la llevaron a la ermita de los Reyes, y que todavía se conserva. Pero la primitiva imagen de San Telmo con su ermita estaba aquí, junto al mar. Por el año de 1586, el señor de Ponte, Antonio de Ponte, encarga a Portugal, a Coimbra, 5 juegos de piedras de moler. 5 juegos de piedra de moler. Entonces, como esas piedras de moler tanto servían para triturar la caña como para los molinos harineros de harina de pan o para gofio posterior, pues no sé para qué las querría, pero sí que el hecho está en que este señor encargó a un cantero, a un mercader, para que de un afamado cantero de Coimbra le trajese esos 5 juegos de piedra, que 5 juegos de piedra no son nada más que 10 piedras. Como hacíamos mención antes a este molino y al ingenio de caña de azúcar, este es el último de la cadena del primer molino, que llamado Molino Nuevo, cuyas aguas molían las piedras del ingenio de caña de azúcar, que estaban situadas precisamente debajo de los riscos de San Nicolás, donde hoy se conoce la huerta del molino nuevo. Y entonces movía el ingenio y el agua sobrante, o sea, el agua que sobraba, que salía de mover las piedras de ese molino, entonces venía al molino que estaba en San Antonio, que ya por sí ya tenía un bastante desnivel, y del molino de San Antonio venía al molino del patio de las Claras, que es aquí donde están estas palmeras en el instituto, en el IES Lorenzo d'Horta, y desde ahí llegaba a este último molino, que después de ser del Marqués de Villafuerte, por el año 1903 los tenía el Marqués de Celada. Esta manzana de casas que tenemos aquí es la manzana del convento de las Claras. Y el convento de las Claras, esta calle que está ahí no existía. Esto se hizo a partir del año 1870, cuando todo de aquí se derribó, y entonces se abrió lo que hoy se llama la calle de San Diego, está aquí. Porque la calle del medio llegaba hasta la entrada del convento, y ahí moría. Y estas piedras que están en las esquinas, y otras más que están por ahí, son restos de la estructura del convento de las Claras.
este edificio tan precioso que tenemos aquí, con esta balconada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balcones maravillosos, antes de ser residencia de la tercera edad, fue en cuna de expósitos de este lugar, también fue hospital, o sea, residencia de la tercera edad, hospital, cuna de expósitos, fue cementerio, esta parte de aquí fue cementerio municipal. Bueno, municipal no podemos decir, sino religioso, porque en aquel momento todos los cementerios eran religiosos, o sea, pertenecían a la iglesia. Y estos edificios se comenzó a construir en el año de 1600. Y lo primero que se construyó fue esta parte de aquí, esta parte de aquí. En una casita que se había comprado a una señora una señora viuda, y se reformó para venir los dominicos desde San Pedro de Daute, donde estaban, desde el convento dominico de San Pedro de Daute, que se había fundado en el año 1588, y se trasladaron aquí en el año 1600. Y el convento lo teníamos en la parte a la derecha de esta puerta, porque si todos los edificios se dice a la derecha. Este es el edificio, a mi derecha, aquí, teníamos las celdas conventuales, y era de 2 plantas, la parte baja, como se ve, y la alta. Y en el año de 1706, esto sirvió de refugio, esta plaza y el convento sirvió de refugio para los vecinos de Garachico que huían del volcán. Y aquí se depositaron todos los objetos de valor que cada uno tenía en sus casas. Hombre, en ese momento hay litigios porque dice que esto era mío, que si esta silla de montar me robaste esto a mí, etcétera, etcétera, como ocurren en toda confusión y ante toda desgracia, ¿no? Que las cosas se confunden y se trastocan. Ahora está perfectamente reconstruido, adecentado, y es un orgullo para Garachico tener esta institución que es la residencia de la tercera edad. No olvidemos que contra las pestes teníamos defensores como San Sebastián, que este convento es el convento dominico de San Sebastián, a San Amaro, que ya lo teníamos como si fuese un fichaje abogado contra los males, y luego el que estamos celebrando y vamos a celebrar ahora, San Roque. O sea que aquí, en este lugar, teníamos los 3 grandes defensores de la peste de Garachico: San Amaro, San Sebastián y San Roque. Esta pila, yo ahora no sé si, no puedo asegurar si esta es la pila que estaba en la plaza de abajo, si se cambió, o la plaza abajo estaba en otro sitio, porque existe la tradición oral que una de estas pilas estaba en la plaza del Castillo, en la plaza del Fuerte. Pero sí que existe un diseño muy tardío, del año 1770, donde se encarga un diseño para una pila ponerla en la plaza de abajo. Y tiene las caritas de los ángeles por los lados, en la parte de arriba, que todas esas caritas escupían agua. Pero yo siempre he visto que la parte de arriba, la maceta, la pileta, pues siempre la he visto con una ñamera. Así que yo no sé asegurar, no puedo asegurar si esta es la pila que estaba abajo, o la que estaba en la plazoleta del castillo, o estaba porque otros dicen que dentro del convento de San Francisco había otra pila igual. Pero eso es decir, documentalmente solamente puedo hablar del diseño que yo he visto. Esta casona, la casona del Amero, que ha pasado por distintos dueños, pero siempre ha pertenecido a la misma familia, o sea, se han ido sucediendo, pertenece a la hacienda de su mismo nombre, de la finca del Amero, y sobre de aquí, enlazando con lo que decíamos antes de los molinos, fue donde se construyó el primer molino azucarero, en el año 1581, como ya hemos dicho. En la parte alta de esta hacienda, en una llanura, porque la palabra lamero, lamego, viene del portugués, que quiere decir tierras finas y bien productivas. Y
y el molino nuevo que estaba arriba, con su hacienda, se plantó de azúcar todo y eso producía. Luego, con el fracaso de la caña de azúcar, que le vino muy pronto a este ingenio, porque se construyó muy tarde, entonces fue reemplazado por el cultivo de la caña de azúcar. Y las mismas prensas que servían para el azúcar, se emplearon luego para los lagares. Y tuvo la desgracia que en el año 1706, cuando el volcán sufrió graves daños. No solamente la casona en sí, por la parte trasera, sino también por otras dependencias, como tenían corrales, caballerizas, casas de esclavos, porque aquí para la mano de obra se empleaba la esclavitud, pero se salvó una de las más bonitas escaleras de piedra que hoy existen en Canarias, que es la escalera que partiendo de aquí y por esa puerta sube a la parte alta que domina ese amplio corredor que mira hacia el norte. ¿Tiene una ermita la casa también? Por el lado del poniente tiene una ermita bajo la vocación de San Antonio de Padua, santo portugués, porque San Antonio de Padua, a pesar de que lleva nombre italiano, se llamaba en su juventud Fernando y nació al mismo pie de la catedral de Portugal, de Lisboa. Pues San Antonio de Padua lo tenemos ahí, pero en la ermita San Antonio de Padua no solamente está la vocación de ese santo, sino otro que también se reverenciaba y se procesionaba por las calles de Garachico, tanto como San Antonio de Padua, San Pedro de Alcántara. Porque estos señores eran muy devotos de San Pedro de Alcántara y de San Antonio de Padua. Y por aquí para allá, si vamos, podemos ver el molino de San Antonio y la ermita de San Antonio, que se ve desde la misma calle. Este bello edificio que aquí ves, que hoy alberga la biblioteca municipal con muchos miles de volúmenes, sala de exposiciones, tanto permanentes como eventuales, que ha servido como no como gallera, sino como escenario para las peleas de gallos. Este convento tenía 3 claustros, en el que ahora nos encontramos, y en el otro que hemos dejado detrás, donde estaba la valla para las peleas de gallos. Pero antes del volcán, porque este convento, por la crudeza del calor del volcán y alguna piedra que llegó a él, eso no está muy claro todavía, este convento ardió. Y al arder se reconstruyó de nuevo, porque este convento tenía muchísimos tributos, de trigo, dinero y de frutos. Pues se reconstruyó, pero se reconstruyó solamente de 2 claustros. A pesar de ello, es un hermoso edificio. La disposición que tiene este convento, de entrada por donde lo hemos aparecido nosotros, no era la original. En el convento de Torriani se ve como la escalera, que está la escalera donde se accede aquí, la escalera de piedra, da también acceso por debajo. Pero ese acceso, repito, cuando el volcán y se destruyó, hicieron una nueva estructura. A la parte de abajo se le añadió la capilla de la Veracruz, que es donde se guardan hoy las imágenes de la Semana Santa. Y el resto siguió usándose como convento de la orden masculina de San Francisco, porque ya hemos dicho o hemos hecho mención que existía una orden de San Francisco femenina, que son las claras, que estaban allá en la entrada del pueblo. Y luego otra escisión que se hizo de las clarisas, que son las concesionistas de Santa Beatriz de Silva. Esto también fue cine. Aquí estaba el cinema de Garachico. Y don Manuel Palmero, en paz descanse, tenía aquí una sala de proyección que muchísima gente, yo recuerdo haber venido aquí a las proyecciones casi todas de blanco y negro, porque en aquella época todavía no había aparecido el color. Y también sirvió de escenario para la representación de muchas obras de teatro.
En este mismo centro se ponía la valla, aquí, y toda la gente sentada en las sillas alrededor, con los periódicos delante para que la sangre de los gallos no le manchasen, y se hacían las apuestas. Por el mes de noviembre, creo recordar que es cuando los gallos se afeitaban y se preparaban, y luego ya, pues, por el mes de enero, creo recordar, que es cuando ya comenzaban en sí las liguillas con los distintos partidos que habían en la isla. Esta es una de las puertas de la iglesia Santana, porque la iglesia Santana tiene 3 puertas. Esta, la principal y la lateral. ¿Por qué digo yo que tiene 3 puertas? Porque esta iglesia se comenzó a construir en el año 1520. La iglesia de Santana, en el año 1520. Y fue creciendo, surgió de una pequeña capilla y luego fue creciendo como todos los edificios públicos, y fue creciendo por módulos. Y los distintos visitadores se quejaban de que no avanzaba lo suficiente la obra de la iglesia. Porque antes teníamos otra iglesia más allá, la iglesia Nuestra Señora de la Concesión, en el hospital. Y como no había mucha prisa en terminarse, puesto que se estaban sirviendo de la otra. Pero aquí los señores de Ponte, y como siempre, porque los de Ponte tenían el dominio de todo el suelo de Garachico por data concedida por el adelantado Alonso Fernández de Lugo, dice, los Ponte se dieron el terreno. Hombre, es que no se podía fabricar sin pedirle nada a los Ponte, puesto que por data real, que Alonso Fernández de Lugo se le habían dado una real cédula para que él repartiese, estas tierras de aquí, que eran volcán lleno de grietas que no valían nada, se le dieron a los Pontes. Pero claro, con el ojo del mercader que tenían los Pontes, sabiendo que el puerto estaba ahí, quedó contento con esto. Y dio para esta iglesia de Santana. La iglesia de Santana creció, se hicieron capillas, se losetó la iglesia, generalmente iban para parte por la parte central, por las partes laterales fue mucho después, hasta que llegó el volcán. Cuando llegó el volcán del año 1706, que tantas veces hemos repetido, esta iglesia se quemó, no por el volcán, sino por el fuego de las edificaciones laterales. De los edificios laterales, de la casa de los condes de La Gomera, fue a otras casas, porque donde está la plaza hoy, la plaza de arriba, la plaza de la Libertad, eso eran una manzana de casas, que ardieron todas. De ahí se pegó a la iglesia y ardió. Pero lo curioso, y es una anécdota, y yo no hago mucho caso a la anécdota porque son de segunda categoría en la historia, pero hay que contarla. Hay un documento donde en el año 1515 encontramos que dentro de esta iglesia se estaban representando comedias. Generalmente casi todas las iglesias se dedicaban a Santana. Recordemos que la iglesia de Buenavista estuvo dedicada a Santana, y de Santana pasó a San Bartolomé, y de San Bartolomé pasó a los Remedios. Aquí alguien dice, en voz popular o tradición, y vamos a seguir la tradición, que era en honor de la señora de Ponte, que se llamaba Doña Ana de Vergara, pero eso no consta en ningún documento de que eso sea así. O sea, en el documento de fundación, pues no consta, no es una de las condiciones, y las condiciones bien que se estipulaban, o las condiciones de la fundación de esta iglesia se perdieron, yo no las conozco. Tampoco tengo por qué conocerlo todo lo de Garachico, pero en esto no están las condiciones. Vamos a llevarlos por la bella tradición de que se puso en honor de la señora del que dio el fundo, Doña Ana, pero si vemos la tradición de otras iglesias, que todas ellas estaban dedicadas a la Madre de la Virgen, esta podía ser otra igual. Por aquí desfilan las principales imágenes de Semana Santa, unas imágenes que ahora son producto de todas las que estaban en los distintos conventos. No vamos a decir producto, sino la suma de todas las que estaban en los distintos conventos. Porque aquí en la Semana Santa de Garachico, que están depositadas la mayoría de ellas aquí en el convento de San Francisco, salen las que estaban en el convento de Santa Clara, salen las que estaban en el convento de los Agustinos, salen las que estaban propiamente en el convento de San Francisco, donde ahora están depositadas, y las de Santo Domingo, como el Nazareno que estaba en Santo Domingo. Y ahora tenemos una procesión que algunas veces pueden llegar a tener 22, 23, 24, 28 pasos, pero podemos, con las imágenes que tenemos, podemos hacer muchísimo más.